entonces a lo que nos ocupa en esta ocasión, que es el triste, lamentable registro que queda del horror, de la tragedia, de la conmoción, del espanto. Y mire, así lo decía el propio profeta Jeremías: al que escuche le van a retiñar los oídos, va a ser, las muelas le van a sonar, va a ser algo tan espantoso lo que vendría. Y ese pueblo, sabiendo lo que estaba profetizado sobre ellos, no lo creyeron. Dígame usted, si nosotros vamos a Mateo 24, vamos donde están las señales antes del fin, y dice: habrá hambre, pestes, pestilencias, se levantará nación contra nación, en fin, todo lo que allí está escrito, muchos no creerán, porque la gente, dice la Escritura, seguirán comprando, vendiendo, casándose y dando en casamiento como si nada de aquello fuese a ocurrir. Así pasaba en los días de Noé, y así pasó a la voz profética que trajo Jeremías en esta oportunidad, cuando la ciudad de Jerusalén ya estaba pronta a ser destruida, sometida hacia el imperio caldeo o babilónico. Abra usted su Biblia en el capítulo 5 del libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Capítulo 5, esos son 5 poemas, 5 endechas acrósticas. La única que no es acróstico es este capítulo 5. Un acróstico es cuando se inicia con alguna letra, y aquí están las 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso cada uno de los capítulos tiene 22 versículos, algunos más extensos o con más subversos, digamos, pero este tiene los mismos 22, pero sin tener la letra como los anteriores, que empiezan con una letra del alfabeto hebreo. Al traducirlo al español perdemos el sentido de acróstico, obviamente, ¿no? Pero es como si usted comenzara con A, B, C, D, E, F, entonces comienza la A diciendo, en fin, ayer aconteció tal cosa. El segundo dice con la letra B, Buenos Aires para ustedes, y así, ¿no? Y la C sigue con la casa de Dios, por ejemplo, ¿no? Es un acróstico que comienza con la letra. Así, los 4 primeros poemas están comenzando con una de las 22 letras del alfabeto hebreo, y esta quinta tiene 22 versos, pero mucho más cortos porque son versos únicos. Estamos para repaso de los que se han agregado. Ya el reino del norte hacía mucho tiempo, más de 100 años y tanto, que había sido subyugado y llevado a Nínive con el imperio asirio. Después se levantó el imperio babilónico o caldeo, y él ya tenía toda esa región dominada. Los propios asirios fueron dominados por los caldeos. Y le faltaba este terreno, este trozo de un punto estratégico, porque Palestina era la provincia, los caminos, las rutas que unían el Asia con el África, el Oriente con Occidente, era un punto fundamental. Por eso se llama Medio Oriente. De ahí se iba tanto a lo que es Europa como a lo que es a todo el Asia del Norte, en fin, así que era un lugar estratégico. Todas las grandes batallas pasaban por estos lugares. Y entonces a estos babilónicos caldeos les faltaba tomar posesión de este punto, porque así podían tener un dominio más grande, y ellos querían llegar incluso hasta Egipto, que era la meta de muchos de los gobiernos, poder sujetar y someter a ese gran imperio como fue el egipcio. Así que tenían ya cercada a Jerusalén. El profeta Jeremías les advirtió 1 y 1000 veces, de muchas maneras, con estrategias, con signos específicos, que vendría castigo, que no se opusieran, que no pusieran resistencia a las huestes babilónicas, y no hicieron caso. Tanto, fíjese, que profetizó durante 5 reyes y no le hicieron caso, al contrario, lo perseguían, lo acosaban, lo maltrataban, lo trataron de matar, lo arrojaron a una cisterna. Otro de los sacerdotes, entre comillas, oficiales, y lo pusieron en la cárcel con un cepo, en fin, y él seguía con mucho esfuerzo y dolor hablando y profetizando lo que Dios decía, ¿no? Entonces,
vimos que ya la casa de Dios estaba destruida, todas las casas de Jerusalén, todo edificio, destruyó muros y hizo transportar a todo el resto de la gente, dejando solamente en el terruño a unos viñateros y labradores para que siguiera la agricultura produciendo y por ende darles tributos al imperio allá. En esas circunstancias sabemos que las primeras endechas hablan de esta desolación y la quinta, al parecer, toma una perspectiva un poco mayor. Han pasado ya algunos meses, tal vez un par de años, ha pasado un poco de tiempo y ya la ciudad está destruida y aquí ya comienza a tener efecto el trato de Dios, porque el pueblo comienza a gemir, comienza a clamar. Después de tanto dolor, le dice: acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve. Como si Dios se olvidara, como si Dios no estuviera presente. Dígame usted cuando ha pasado alguna enfermedad, alguna tribulación, alguna angustia prolongada, le da la impresión que Dios se olvidó de usted. Y mucha gente nos dice, yo en la vida pastoral o en su vida como cristiano muchas veces, personas le habrán dicho: Dios se olvidó de mí. Es tanto el dolor o la prolongación del sufrimiento. Pero Dios no se olvida. Lo que quiere escuchar el Señor es un corazón dócil, humilde, que pueda reconocer, como en este caso: acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira, mirar y ver, que aparentemente son sinónimos, pero uno, por ejemplo, puede mirar un paisaje en general. Y ver es como focalizar más específicamente. Entonces le está diciendo: Señor, toma, acuérdate en primer lugar, mira lo que nos ha pasado y focaliza, mira la magnitud del dolor que hemos vivido. Y le comienzan a dar al Señor, reitero, como si Él no estuviera viendo, mostrando en qué cosas estaba el oprobio. Nuestra heredad, esa tierra que sabemos que por siglos habían estado añorando, la promesa de Abraham que les iba a dar esta tierra para siempre, y después entonces ya la habían perdido, ha pasado a manos extrañas. Los medianitas y los amorreos y de distintos pueblos vecinos, y además los propios caldeos, estaban habitando, tomando posesión de esa tierra. Y las casas construidas con nuestras manos, le está diciendo, con tanto esfuerzo, las casas son forasteros, son extraños. Esas las construimos para nosotros, nuestra familia, tu pueblo. Estamos huérfanos como sin padre. Y las madres son como viudas. No hay quien las socorra, quien las ayude. Incluso nuestra agua y nuestra leña, que son los alimentos vitales. El agua y la leña, que es el pan, es una manera simbólica de decir el pan, ¿cierto? Porque había que calentar la comida a través del fuego para poder cocer los alimentos, la propia harina. Entonces, hasta eso nos venden. Los propios caldeos están cobrando por el agua, que siempre fue escasa, el agua que era propia, cobrándole por el agua y cobrándole también por la leña. Usted me va a decir: bueno, pero yo todos los meses pago la cuenta del agua y pago la cuenta del gas. Bueno, esa es la edad contemporánea, pero en ese tiempo el agua era de los habitantes allí y así estaban las cosas. Hoy día las aguas son propiedades internacionales. Hay otro tema que no nos vamos a meter en economía y en política, pero se entiende que el agua propia, que venía a sus propias vertientes, que ellos por generación tenían ahí para su abastecimiento y sus propias leñas tenían que comprarlo. Y aquí trae mucho a colación, porque dice aquí la Escritura, nos lleva al texto de Deuteronomio, que es cuando Dios les advierte, el acuérdate, estamos aquí del concepto de acordarse. Dios les dice: cuídate, a través de Moisés les está hablando, cuando ya Moisés está pronto a dejar su ministerio en esta tierra: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Eso es Deuteronomio 8. No te vaya a pasar, no te suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto lleno de serpientes y escorpiones, y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Qué común es esto, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto en todos estos años de tarea congregacional, viendo tantas almas llegando a los pies de Cristo? Y usted tendrá, por cierto, muchos ejemplos de personas en plena cesantía, en quebranto, en un desastre de todo tipo, que buscan al Señor de corazón, y la iglesia se arrodilla, clama con fe para que Dios le conceda trabajo, y después le llega el trabajo y le da tanto trabajo que se olvidan de la iglesia, del Señor, y aún hasta dar testimonio. Ese es el corazón del hombre. Cuando está afligido, entonces busca al Señor. Y aquí le está diciendo, cuidado que no se enorgullezca tu corazón. Y mire lo que dice a continuación. Y digas en tu corazón, ahí está el orgullo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Alguien puede decir mi poder, mis títulos, mis honores, la posibilidad que tenemos, o algunos, de haber entrado a la universidad, o tener oficio, o heredar bienes, en fin, tantas cosas. Mi poder y la fuerza de mi mano. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y recuerde siempre, al que mucho le fue dado, mucho le será demandado, ¿cierto? Él nos da talentos espirituales. Aquí estamos haciendo el paralelo a lo espiritual, obviamente. Nos da talentos espirituales, hay que trabajar con ellos, ponerlos al servicio, porque el más dotado de talentos, entonces sus cuentas delante del Señor tendrán que ser mayores que a la persona que le dio menos talento, ¿no? Así que si llegas a olvidarte del Señor, y aquí está la advertencia que venía de tiempos muy remotos, si tú te llegas a olvidar del Señor y te vas en pos de dioses ajenos, todo lo que pasó con Israel, y vas a servir a ellos y te inclinas a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto morirás, vas a perecer. Se lo advirtió el Señor. Y te va a pasar igual que a las naciones que van a desaparecer. Por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor. Gracias por su vida, que usted está atentamente buscando, escuchando, no solo la voz humana que les habla, sino que la voz del Espíritu Santo, que habla siempre a través de la palabra y que está diciéndole algo a su oído, a su vida personal, a través de este pasaje. Así que esto está relacionado con este acuérdate, ¿no? Y quizás la primera conclusión de esta quinta endecha serían estos dos verbos que son contrapuestos, acordarse y no olvidarse, ¿cierto? Uno es no olvidarse, que va en negativo, y el otro es acordarte. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué sería nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo sin el Señor? Estaríamos sumidos quizás en qué estiércol, en qué fango, en qué angustia, en qué depresiones. Entonces demos gracias al Señor porque Él nos libertó, nos puso nuestros pies sobre roca y luego cántico en nuestros labios. Así que el pueblo fue llevado cautivo todos esos kilómetros desde Jerusalén, toda la zona ahí, hasta Babilonia, una cantidad enorme, a estas tierras extrañas y en exilio. Y padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. La forma de doblegar que tenían los caldeos era fustigaron una y otra vez, así que no los dejaron tranquilos hasta que estaban muy sometidos y aplacando todo intento de rebelión que siempre surgen en estas cosas, ¿no? Extendieron su mano al egipcio y al asirio, tuvieron que someterse a los pueblos vecinos para saciarse de pan. Y mire usted, escuche esto que viene a continuación. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Aquí pareciera
que le está echando la culpa a los padres. Pero es así, pero en parte, porque después vamos a ver que más adelante ellos asumen su responsabilidad. Hay muchos pecados generacionales que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando dice nuestros padres pecaron, está diciendo nuestros padres hacían así o actuaban así y nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, no había una actitud en los hijos y en los hijos de los hijos de rectificación de las conductas si los padres se apartaban de los caminos del Señor. Así que si sus padres se apartan, usted no siga ese mal ejemplo, tiene que seguir en los caminos del Señor. Y obviamente que las consecuencias que los mayores tomamos tienen repercusión en todos los que están bajo nuestra responsabilidad y cuidado. Así que nuestras malas decisiones afectan a nuestros hijos y nuestras buenas decisiones les bendicen. Y lo mismo a nivel congregacional, nacional, las buenas decisiones de un gobierno obviamente que benefician a todo el país y sus malas decisiones perjudican y así es la vida. Entonces ellos aquí están reconociendo que no solamente ellos habían equivocado, sino que sus antepasados, esto venía de generación en generación. Los periodos de avivamiento, de volver a los caminos del Señor, eran cortos. La gente estaba y volvía atrás. Hasta que llegó el momento que siervos se enseñaron de nosotros, que era un país libre, no había quien los librase, y con angustia traían el pan ante la espada del desierto porque el peligro les acechaba de todos lados. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del hambre. Dicen que por el hambre la piel se va oscureciendo, ahí los médicos podrán explicar un poquito más esto, el mismo calor del desierto, deshidratación, no hay agua, no hay mucha agua, se va perdiendo la frescura, en fin, a causa del ardor del hombre. Y aquí vienen estas tragedias, miren, violaron a las mujeres, a las vírgenes en la ciudad de Judá, como estos soldados que venían de lejanas tierras habrían como se desembocado toda su pasión en estas pobres y humildes señoritas vírgenes de temprana edad, gozando en forma tan violenta de sus cuerpos ajenos, ¿no? Violaron a las mujeres, a las vírgenes en las ciudades, y a los príncipes colgaron de las manos. Dice un teólogo que está diciendo que los ahorcaban con las propias manos de los pueblos vecinos. No respetaron el rostro de los ancianos. Maltratar a un anciano es lo peor que puede hacerse. Sabe que es débil en su contextura, su manera de caminar es más frágil. Maltratar, un golpe que usted le da a una persona joven, lo puede resistir, a un anciano lo puede botar con la misma intensidad del golpe. Entonces dice que había un abuso en todo sentido. Llevaron a los jóvenes a moler estas piedras que se molían, que necesitaba gente fuerte para moler el trigo. Los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña, le ponían sobre sus hombros pesadas cargas a estos jóvenes. Los ancianos no se ven más en la puerta, qué imagen más bella. Muchas veces en la Escritura aparece esto, los ancianos sentados, como se acuerda el elogio a la mujer virtuosa de Proverbios 30, donde dice, su esposo está en la puerta con los ancianos. Ahí se impartía sabiduría. En las puertas de las ciudades, que era el punto de entrada de la gente que salía a trabajar fuera, y en el atardecer la gente conversaba, era un punto de encuentro antes de irse a cada habitación. Se impartía justicia. Acuérdense de Débora, la jueza, que bajo una palmera en las puertas de la ciudad impartía justicia. Así que se dirimían. Y los ancianos ya no se ven más en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones. Mire, nos hemos gozado con nuestros jóvenes en estos cultos después de campamento, con sus cánticos, que a veces, claro, tenemos que taparnos algunos los oídos porque, por las baterías o lo que sea, pero qué fuerza, qué vigor, qué hermoso, ¿no? Y aquí los jóvenes ya no tenían ni fuerza para tocar los instrumentos, ni ánimo, no solamente fuerza física, cuando dice los jóvenes que es la potencia, que es el futuro, que es la fuerza del mañana, que es
el presente, o sea, el futuro anticipado, no habían dejado sus canciones, no se escuchaba ninguna canción de jóvenes. Así que jóvenes, sigan preparando sus canciones, bendiciendo a la congregación a través de sus cánticos y sus alabanzas. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Mire esa imagen, ¿no? Todo lo que era la alegría de una danza, hoy es una endecha. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros porque pecamos! Aquí está el verso que yo les decía, ¿no? En el anterior pareciera que le echaba la culpa a los padres, que le decía degeneración. Pero ahora reconoce, ¡ay ahora de nosotros! Y lo pone en plural. No dice pecaron nuestros padres como el versículo que leíamos antes. Aquí pecamos, o sea, se involucra que también esta generación había sido pecadora. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Y aquí hay un reconocimiento, fíjese. Mire usted, aquí comienza la esperanza. Una vez que está el dolor, que se ha llegado a la cosa más profunda, y el trato de Dios comienza a hacer su efecto en el orgullo humano, en la vanidad, en la soberbia, a romper barreras de prejuicio, de vanagloria. Cae la corona de nuestra cabeza, la gloria, que cada uno se siente superior a los demás, un macanudo, lo que sea, se cae la corona. ¡Ay de nosotros que pecamos! Y comienza un nuevo análisis de los hechos, una reconsideración de la mirada. Ahora por nuestro pecado, fue entristecido nuestro corazón. Por nuestro pecado se entenebrecieron nuestros ojos. Por nuestro pecado el monte de Sión está asolado. Ya no hay quien ejerza el sacerdocio. Quien hable de las maravillas de Dios, quien siembre la palabra, quien ministre, está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Aquí en medio de todo en estos versos, en estas lamentaciones, ya vemos un corazón que está siendo limpiado. Un corazón que reconoce al Señor, su condición pecaminosa, y que entonces va entendiendo lo que le pasó recién. Mire, qué cosa tan grande. ¿Sabe usted? Esto está escrito para nuestra enseñanza, para que usted y yo podamos recapacitar y evitar estos males. Obedezca la palabra, crea en ella, practíquela, porque las bendiciones de la obediencia vendrán sobre su vida. Y a quien transgrede o se resiste, le van a venir sus dolores y sus congojas. Hasta que recapacite y cambie y puede evitar este dolor innecesario si usted, para eso quedó esto, si usted puede desde hoy acata al Señor, ¿no? Ahí termina, fíjese, prácticamente esta endecha, nos falta un verso más. Aquí les quise poner entre medio a Jeremías, que le advirtió todo esto, cuando lo bajan a la cisterna. No, aquí lo están recogiendo. Dice que lo recogieron a la cisterna estas personas cuando ya estaba totalmente moribundo. Ya estaba que ya en las últimas se apiadaron de él, porque lo habían metido para matarlo ahí. Y matarlo de una muerte lenta, en medio del fango, de la humedad. Y de ahí entonces, al final, lo sacan. Y entonces, ¿cómo él vería Jeremías todo lo que pasó, que les advirtió? Y entonces se cumplió la palabra. Y termina esta endecha con estos versos. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Cuántas veces usted ha tenido este sentimiento? Señor, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y pronto auxilio, y yo veo que pasa un día y pasan un mes y pasan 5 meses y quizás alguien tiene una tribulación que se le extiende y quizás piensa que el Señor se olvidó de usted. No, amado, amada, el Señor tiene su tiempo perfecto. Usted disponga su corazón. Ahora mismo quizás al estar escuchando estas endechas se han roto fortalezas mentales, errores, prejuicios, soberbias en su mente, en su corazón, y Dios quiera que ahora mismo el Señor traiga alivio a su angustia
y traiga solución a su conflicto. Y aquí termina, algunos dan vuelta a este texto, ¿no? Porque el último dice, nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera, que tiene que ver con el anterior. Pero el espíritu está aquí en la parte, en este penúltimo verso. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Toma tú, Señor, con tu poder, la iniciativa de corregir nuestro corazón, nuestra alma, y renueva nuestros días como al principio. Y quedémonos con este pensamiento, quedémonos con esta convicción, que el Señor avive su obra en medio de los tiempos, que aquello que si usted mismo o familiares suyos andan extraviados, que esta palabra le sirva para usted llevarle voz profética como Jeremías, y trate de persuadirlos para que no esperen que le venga el juicio, la ira, el castigo de Dios por su desobediencia. ¿Sabe? Dios no puede desdecirse. Dios no hace acepción de personas. Y por ende nosotros los que tenemos mayor conocimiento tenemos más responsabilidad. Aunque nos apedreen, nos critiquen, nos gestionen. Dios te dé padre y madre, abuela, abuelo, creyente que conocen la palabra sabiduría para sembrar en el corazón de tu pueblo, de las primeras personas que tienen responsabilidad, que es tu entorno. Sabiduría. Y el poder del Señor les traiga. Iglesia, oremos para que el poder de Cristo se derrame